Bien, vimos la última clase, que son los glucósidos cardíacos o cardiotónicos, que normalmente se utilizan para mejorar el trabajo del corazón, ¿no? Dentro de esta unidad también les mencioné que íbamos a ver otros dos temas más, ¿no? Que son agentes antiarrítmicos y lo que son los antihipertensivos. Como su nombre lo indica, estos agentes antiarrítmicos lo que hacen es mejorar la arritmia cardíaca, es decir, aquellos pacientes que tienen algún tipo de perturbaciones a nivel del ritmo cardíaco, ¿no? También pueden llegar a tener algún tipo de taquicardia paroxística, es decir, de vez en cuando, lo que es el aleteo auricular y la fibrilación auricular. En este caso, vamos a ver que existe dentro de los agentes antiarrítmicos lo que es el potencial de acción. Este potencial de acción comprende lo que son estas 5 fases, desde lo que es la fase 0, la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? Les voy a dar una tarea y me van a investigar en qué consiste cada una de estas fases. Aquellos que me digan la siguiente clase van a tener puntaje como participación. No les estoy diciendo que me lo entreguen por escrito. Aquellos que me lo digan de manera verbal, estas 5 fases van a tener puntaje como participación. ¿Está claro? Incluso aquí en esta parte les indico, ¿no? En qué consiste cada una de las fases. Pero yo lo que quiero es que ustedes investiguen. ¿Está claro, muchachos? Sí, doctora. Muy bien. Dentro de lo que son los agentes antiarrítmicos, como ustedes recordarán, hablamos de las 4 funciones del corazón. ¿Cuáles son? Cronotropismo, dromotropismo, plasmotropismo y falta uno. Inotropismo. Muy bien. Esas 4 funciones del corazón son las funciones principales, tales como lo que es el ritmo cardíaco, lo que habla de la conductibilidad del corazón, habla de lo que es la excitabilidad. ¿Cuál es más? De la fuerza de contracción. Y hay una más. ¿Cuál es otra función? ¿Cuál más, muchachos? ¿Puede repetir, doctora? Disculpe. Les dije que en este tema vamos a llevar lo que son las funciones del corazón. En sí me mencionaron 4. Les digo en qué consiste cada una de las 4. ¿Qué es cronotropismo? ¿A qué se refiere dromotropismo, plasmotropismo e inotropismo?
Ahí ya tienen vasmotropismo, que es la excitabilidad, dromotropismo, la conductibilidad cardíaca, ¿sí? ¿Y las otras cuáles son? ¿No se acuerdan? La conductibilidad, doctora. Ya, ahí está la conductibilidad. Bien, les dije frecuencia cardíaca. La acción cronotrópica se refiere a lo que es la frecuencia cardíaca. La acción dromotrópica o dromotropismo es la conductibilidad. Vasmotropismo es lo que es la excitabilidad del músculo cardíaco y la inotrópica es la fuerza de contracción. Bien. Ahora viendo lo que es el periodo refractario, este periodo refractario es aquel tiempo o intervalo de tiempo en el cual después de que una célula excitable, ya sea una neurona o una célula muscular, ha respondido a un estímulo, ya sea durante este tiempo en el cual no puede responder nuevamente a otro estímulo, incluso si este es de alta intensidad, ¿no? Este periodo es muy importante en el caso de la función normal de los tejidos, ya que va a ayudar a regular lo que es la frecuencia de los impulsos nerviosos y evitando la activación descontrolada, ¿no? Este periodo refractario se puede dividir en dos, lo que es el periodo refractario absoluto o llamado también efectivo y el periodo refractario relativo. En el absoluto o efectivo es aquel periodo o etapa en la cual la fibra, aún con estímulo grande, no se vuelve a despolarizar, ¿no? En el caso del relativo, la fibra no se despolariza aunque exista un estímulo. Dicho de otras palabras, en otras palabras, el absoluto durante este periodo, la fibra o la célula es capaz o incapaz, mejor dicho, de responder a cualquier estímulo sin importar la cantidad de estímulo que se le produzca, no importa la intensidad. En caso del relativo, en este caso la célula entra en un periodo relativo en el cual no responde o puede responder, pero a estímulos pequeños, es decir, solo si son más, ¿cómo se puede decir? Intensos de lo normal, ¿no? Así también existen diferentes factores, desencadenantes para lo que es una arritmia cardíaca. Esta puede llegar a ser isquémica, donde se producen diferentes situaciones, tales como la hipoxia, no existe ningún tipo de cantidad de oxígeno que pueda llegar al organismo y ahí se produce, ¿no? este factor, ¿no? Así también hay acidosis, hay alcalosis, pueden haber trastornos electrolíticos, cuando hay distinción de fibras cardíacas que pueden llegar a producir una arritmia, una exposición de catecolaminas por influencia del sistema nervioso autónomo, hay toxicidad por diferentes fármacos, ya sea el digital o los mismos antiarrítmicos. ¿Y cuáles son estos mecanismos de una arritmia cardíaca? Trastornos de la generación del estímulo eléctrico o trastornos en la conducción. Cuando hablamos de los trastornos de la conducción, estamos hablando de aquel movimiento
que se pueda producir un movimiento circular o de entrada, ¿no? En este caso hay un bloqueo unidireccional. Y para que exista ese tipo de movimientos existen tres condiciones. Una, que haya un obstáculo bloqueo anatómico funcional. Otro, que haya un obstáculo que tenga bloqueo unidireccional y el tiempo de conducción sea mayor al periodo refractario absoluto. En este caso, los agentes antiarrítmicos se pueden dividir en cuatro. ¿Cuáles son esos cuatro? Los bloqueadores de canales de sodio, los beta bloqueadores que seguramente se les hace conocidos, los que prolongan el periodo refractario y aumentan la duración del potencial de acción, y finalmente los bloqueadores de canales de calcio. Vamos a ver cada uno de estos. En el caso de los bloqueadores de canales de sodio tenemos tres, ¿no? Se subdividen en tres. Los que aumentan este periodo refractario, los que no aumentan y los que producen un bloqueo de los canales de sodio sin aumentar el periodo refractario. Primeramente veremos los que aumentan. Está la quinidina, tenemos lo que es la disopiradina, la procainamina, la imipramina y la cifericina. Luego tenemos en el segundo grupo estos de acá, tenemos la lidocaína y sus derivados y la moricicina, los que producen un mayor bloqueo sin aumentar el periodo refractario. La flecainida, encainida, tenemos la undecainida y la propafenona. Los beta bloqueadores, como ustedes bien recuerdan, también los hemos visto en aquellos que actúan a nivel del sistema nervioso autónomo. Están los beta bloqueadores, acebutolol, esmolol, propanolol, inolol, etcétera. No tenemos un montón de medicamentos que pertenecen a este grupo, esmolol, etcétera, ¿no? Los que prolongan el periodo refractario y aumentan la duración del potencial de acción. Estos están en este grupo, se caracterizan principalmente los que son tales como el tosilato de bretilio, el satolol y la amiodarona principalmente, y los bloqueadores de canales de calcio. Está el verapamilo, diltiazem, la nifedipina, amlodipina, nimodipina y nitrendipina. Algunas características de estos antiarrítmicos. El primer grupo está la quinidina. A nivel del corazón deprimen las 4 funciones del corazón, ¿no? Inhiben los marcapasos anormales ectópicos, pueden prolongar el espacio PR, esto estamos hablando de lo que es el electrocardiograma, prolongan el espacio QRS y la onda P, y aumentan lo que es aumentan y prolongan lo que es la onda P, y bloquean el vago evitando los reflejos vagales. A nivel del sistema cardiovascular lo que hacen es bajar la presión, disminuyen la presión ya que hay vasodilatación. ¿Cuál es la farmacocinética? La quinidina normalmente se absorbe por vía bucal, es más rápida y completa y se realiza en el intestino delgado por vía intramuscular, ¿no? Esta absorción también puede ser mucho más rápida que por vía bucal. ¿Cómo se distribuye? Se distribuye a nivel del corazón, riñón, vaso, a nivel del hígado, y son menores en el músculo esquelético y los eritrocitos. La mayor parte se metaboliza a nivel del hígado, entre un 80 a un 90%. Se eliminan a través de la orina por el riñón y en un 10 al 20%, y una pequeña cantidad a través de la bilis y la saliva. Pueden causar, fíjense, diferentes efectos tóxicos, ¿no? Que pueden llegar a afectar tanto a la visión, al oído o a nivel digestivo. Así también pueden llegar a producir convulsiones, fotofobia, coma y directamente lo que es la muerte, ¿no? Evitan también el
el hecho de que el paciente pueda respirar normalmente. Así también pueden causar diferentes tipos de arritmias, tales como la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, llegan a producir paro cardíaco, bloqueo auriculoventricular, alergias, púrpura trombocitopénica, lo que son fenómenos embólicos, ¿no? Esto cuando revierte algún tipo de arritmias como la fibrilación ventricular. ¿Cuál es su contraindicación? Hay que tener mucho cuidado al administrar este medicamento en el caso de alergias, cuando se observa hipersensibilidad a este medicamento, también cuando hay daño miocárdico serio, también en el bloqueo auriculoventricular completo, ¿no? Y se utiliza en el caso de la fibrilación auricular, ya que revierte el cuadro de fibrilación. Así también sirve para prevenir otras arritmias como la extrasístole ventricular por aumento de la excitabilidad del músculo cardíaco. Y en el caso de la taquicardia supraventricular y ventricular, ¿no? Entonces, solamente en esos casos se utiliza la quinidina. En el caso de la silocaína, a nivel del sistema cardiovascular, acorta lo que es el periodo refractario absoluto. No afecta al marcapaso normal, deprime las 3 funciones del corazón excepto cronotropismo. ¿Cuál es cronotropismo? De la frecuencia cardíaca, doctora. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? María René Orellana. Muy bien, María. María René Orellana. Bien. Así también no afectan, les dije que las otras 3 funciones del corazón las deprime, lo que hace que disminuya la conductibilidad e irritabilidad y no tiene acción sobre la fuerza de contracción. ¿Cuál es la farmacocinética? Normalmente la silocaína se la administra por vía intramuscular, ya que no tiene buen efecto por vía oral. Se distribuye por todos los tejidos, ya sea por corazón, cerebro, hígado, riñón. Se metaboliza en el hígado a nivel de los microsomas hepáticos y metabólicos y formados, ¿no? Y se eliminan a través de la orina. Pueden llegar a producir estos medicamentos diferentes efectos tóxicos cuando se los administra en dosis altas. Pueden causar lesiones miocárdicas, tales como bloqueo intraventricular, bloqueo auriculoventricular parcial y completo y el paro cardíaco, ¿no? Es por eso que hay que tener mucho cuidado al administrar este medicamento. También se puede observar un descenso de la presión arterial. Está contraindicado en casos de bloqueo auriculoventricular parcial o completo. Se utiliza en el caso de arritmias ventriculares de emergencia o de urgencia. Y todo lo que aumenta, lo que sea un aumento de excitabilidad del ventrículo, es decir, cuando se observa taquicardia. En el caso de los beta-adrenérgicos, tienen acción antiarrítmica a nivel del bloqueo beta-adrenérgico. Estos medicamentos lo que hacen es disminuir lo que es el automatismo, suprimen los focos ectópicos, la excitabilidad cardíaca y existe elevación del umbral de la estimulación eléctrica y el periodo refractario efectivo. La conductibilidad auriculoventricular e intraventricular son disminuidos. Hay disminución de la frecuencia cardíaca, así como la contractibilidad cardíaca. Estos beta-adrenérgicos, a su vez, son capaces de prevenir y suprimir arritmias ectópicas ventriculares producidas por la adrenalina. Esta producida por recibir anestésicos generales halogenados.
hay un aumento de la sensibilidad a las catecolaminas y durante el infarto de miocardio, ¿no? Todos estos son capaces de provocar un discreto descenso de la presión arterial por depresión cardíaca. ¿Cuál es su acción? ¿Cuál es el modo de acción? Estos poseen una acción anestésica local y por lo tanto estabilizante de la membrana. Perdón. La acción antiarrítmica de estos se debe al bloqueo beta-adrenérgico. ¿En qué caso se utilizan los beta-adrenérgicos? Estos se utilizan para diferentes tipos de tratamiento, tales como la taquicardia sinusal, el bloqueo adrenérgico, la extrasistolía supraventricular y ventricular, la taquicardia paroxística, es decir, cuando se observa esta de vez en cuando, en el caso del síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el aleteo y fibrilación auricular, y para la prevención de arritmias recurrentes como la fibrilación auricular. ¿Qué es el síndrome de Wolff-Parkinson-White? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué se refiere? ¿Lisandro? ¿Sí? Doctora, disculpe, dijo el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Sí, Mm, exactamente. o sea, más o menos, ¿qué provoca o qué es? ¿A eso se refiere? O sea, es un trastorno de la conducción cardíaca en el que, digamos, existe una vía eléctrica extra entre las aurículas y los ventrículos. Y esta se Ya, llama fascículo accesorio, o si no me equivoco también lo llaman haz de Kent. Y lo que provoca es que el corazón se active más rápido de lo normal, provocando palpitaciones, mareos o taquicardia. muy bien. Bien, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es Perdón, tu nombre? Diego Andrés Terrazas Vargas. Estás en el... 410. Ah, sí. Diego Andrés, muy bien. Gracias. No, parcial participación. Muy bien. ¿Cuál es su farmacodinamia? Bien, a nivel del sistema cardiovascular, la acción vasmotrópica y dromotrópica no son afectadas. Produce en el corazón bloqueo auriculoventricular. La acción cronotrópica disminuye, es decir, disminuye lo que es la frecuencia cardíaca y puede causar un efecto o tiene un efecto, una causa beta bloqueadora, ¿no? Un efecto beta bloqueador. A nivel de la tiroides, este otro medicamento que es la miodarona contiene yodo, es decir, va a producir hipotiroidismo con el ion yoduro que contiene y raras veces hipertiroidismo. A nivel de los ojos, perdón, por producir ese efecto, va a ocasionar una pigmentación pardo-amarillenta a nivel de la esclerótica, porque se excreta por las lágrimas, ¿no? ¿Cuál es la farmacocinética de la amiodarona? Se administra por vía oral, se absorbe por vía oral, se distribuye y se concentra a nivel de la tiroides por su contenido de yodo, se metaboliza en el hígado, liberando lo que es el yoduro, que es antitiroideo, y se elimina lentamente. Es decir, puede llegar a acumular si es que se administra por periodos prolongados, es decir, tarda de 1
a 3 meses para su eliminación. En sí, este medicamento puede llegar a producir efectos tóxicos, ¿no? Diferentes tipos de trastornos a nivel digestivo, a nivel cardíaco como bradicardia, a nivel de los pulmones como neumonitis intersticial, hipersensibilización al administrar este medicamento, causando alergias, trastornos oculares, como les dije, el pigmento del ojo, trastornos tiroideos. Está contraindicado en aquellos pacientes que padecen bloqueo auriculoventricular o enfermedades tiroideas. Bien, de esta clase 4, de la subclase 4, vamos a ver el verapamilo. Estas drogas o estos medicamentos deben sus propiedades antiarrítmicas a una inhibición de la corriente lenta de calcio, por lo que corresponden a ser lo que son antagonistas del calcio, ¿no? O bloqueadores de canal de calcio. Por tanto, a nivel del sistema cardiovascular, van a producir o van a disminuir lo que es el efecto cronotrópico y vasmotrópico del corazón. Van a producir lo que es una vasodilatación coronaria discreta, ya que es beta bloqueador. Son eficaces en arritmias supraventriculares y discretamente eficaz en síndromes de preexcitación. ¿Cuál es la farmacocinética del verapamilo? Se administra por vía oral, sufre lo que es el efecto de primer paso muy marcado y se coloca debajo de la lengua. ¿Alguien me puede hacer recuerdo cuál es el efecto de primer paso? Es la pérdida de un porcentaje del principio activo, doctora, y lo que llega a estar en el torrente sanguíneo es lo biodisponible. Ya. ¿Cuál es tu nombre? María René Orellana. Del Del 400. Orellana, sí, María René. También pueden producir efectos tóxicos, tales como náuseas, vómitos, disminuyen la presión arterial, pueden llegar a causar estreñimiento, ¿no? ¿Cuáles son sus contraindicaciones? No se tiene que administrar en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, severa, muy avanzada, y en el bloqueo auriculoventricular. Así también se puede llegar a utilizar bajo receta médica y por tanto tiene que ser vigilada por el cardiólogo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al administrar este medicamento. Bien, en el grupo de los antihipertensivos, como bien saben, estos se utilizan normalmente para regular lo que es la presión arterial, ya sea cuando el paciente padezca o hipertensión o hipotensión. Se clasifican en 4, lo que son los diuréticos, los que actúan sobre el sistema nervioso simpático, vasodilatadores directos e inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ECA. Vamos a ver la subclasificación. En el caso de los diuréticos, se subclasifican en 3, derivados de la tiazida, diuréticos de Lassa y ahorradores de potasio. En el grupo 2, que son los que actúan sobre el sistema nervioso simpático, se dividen en 5. El simpático-pléjico centrales, como la metildopa alfa o alfa-metildopa, la clonidina, guanabens y guanfacina. Los bloqueantes ganglionares está el hexametonio, el trimatafán y la mecamilamina. Los bloqueadores postganglionares está la guanetidina, la reserpina, guanadrel, betanidina, debrisoquin y pareilina. Los beta bloqueadores, que son los que ustedes ya conocen. A ver, ¿cuáles son?
esmolol, ¿cuál es más? Propanolol y acebutolol. Muy bien, Atenolol también puede ser, doctora. exacto. Carvedilol igual podría ser, doctora. Ya. Tenemos un sinfín de medicamentos que pertenecen a este grupo. ¿Se acuerdan? Los hemos visto a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿no? Bien, los alfa bloqueadores, ¿a cuáles tenemos? Podría ser, doctora, doxazocina, prazosina, terazocina. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Ayala, doctora. Alejandro. No he reconocido tu voz. Ayala. No te veo, aquí estás. Muy bien. Doc. Bien. En el grupo 3, vasodilatadores directos, están los orales, tales como la hidralazina, minoxidil, endovenosos, el nitroprusiato de sodio y el diazóxido, beta bloqueadores de canales de calcio. Está este grupo, verapamilo, nifedipina, diltiazem, que eso también los hemos visto, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora de la ECA, tales como los inhibidores de la enzima ECA, enalapril, captopril, lisinopril, ramipril, fosinopril, que seguramente ustedes han visto o conocen estos medicamentos, ya que algunos de sus familiares los consumen. Y los bloqueadores competitivos, tales como salaracin y losartán. En el caso de los diuréticos, ¿cuál es su farmacodinamia? Estos disminuyen el volumen sanguíneo, disminuyen lo que es el gasto cardíaco y la presión arterial. En el caso de la furosemida, esta se puede administrar en la insuficiencia renal, ya que produce vasodilatación renal, ¿no? Puede llegar a producir sinergismo cuando se administra con otros antihipertensivos, es decir, va a potenciar su efecto o potencia su acción. En el caso de los diuréticos, estos disminuyen el volumen sanguíneo y hace que se libere renina, angiotensina y aldosterona al liberarse estos. También retienen agua y nos sirven como hipertensivos mucho tiempo. En el caso de los derivados de las tiazidas, son vasoconstrictores de la arteria y se tiene que tener mucho cuidado al administrar en aquellos pacientes que padecen insuficiencia renal. Los diuréticos de Lassa son vasodilatadores de la arteria renal y sí se usan en insuficiencia renal. En el caso de los ahorradores de potasio, son los que eliminan potasio, ¿no? Están contraindicados cuando un paciente sufre insuficiencia renal y pueden llegar a producir diferentes tipos de efectos tóxicos, tales como alteraciones electrolíticas en aquellos enfermos renales, excepto en los diuréticos del ASA. En el segundo grupo, que son los que actúan sobre el sistema nervioso simpático, tenemos 5 simpático-plégicos centrales, los bloqueantes ganglionares, los bloqueadores postganglionares, los beta bloqueadores y alfa bloqueadores. Los simpático-plégicos centrales, tales como la clonidina. ¿Cuál es su farmacodinamia? La clonidina puede disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, produce vasodilatación arterial, hipotensión ortostática, así también somnolencia, cansancio, sequedad de la boca. Tienen por eso 2 tipos de efectos o 2 tipos de acción, la acción central y la acción periférica. En la acción central lo hace por estimulación del vago
y en la acción periférica por disminución de la liberación de noradrenalina en las terminaciones simpáticas. Atraviesa la barrera hematoencefálica, se elimina 2/3 partes de orina y 1/3 parte a través de las heces. Pueden llegar a producir diferentes tipos de efectos tóxicos donde pueden llegar a producir, como les digo, falencias o daño a nivel del estómago. Pueden afectar la coordinación de una persona, pueden aumentar lo que es la actividad onírica, causan sedación, somnolencia, es decir, cansancio en general, ¿no? Pueden aumentar la presión arterial y pueden llegar a producir, como les dije, algunos efectos o daño a nivel digestivo. Pueden producir estreñimiento y náuseas. ¿Cuáles son sus interacciones? La clonidina puede producir antagonismo con el levodopa en el Parkinson. Antagonismo, es decir, puede llegar a producir un efecto contrario, ¿no? En lugar de producir o potenciar su acción, va a producir un efecto contrario. Bien. En cambio, con el nitroprusiato de sodio va a producir lo contrario, ¿no? Un sinergismo que va a potenciar la acción de con otros antihipertensivos, ¿no? Tales como el nitroprusiato de sodio. Bien, efectos tóxicos de la metildopa. La alfa-metildopa produce, como pueden ver, diferentes efectos tóxicos e incluso pueden llegar a producir algunas alteraciones a nivel de las transaminasas a través de la fosfatasa alcalina o también aumento de otro tipo de enzimas hepáticas, ¿no? Puede llegar a producir erupción cutánea, anemia hemolítica, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sequedad de la boca, hay eyaculación defectuosa, impotencia, galactorrea en mujeres no puérperas y ginecomastia masculina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Aumenta el flujo renal, disminuye la resistencia periférica por dilatación arteriolar, sensibiliza al organismo para las catecolaminas, para la adrenalina y la noradrenalina, y deprime lo que es el centro vasomotor. Puede llegar a aumentar la producción de catecolaminas y produce vasodilatación directa periférica. Está contraindicado en aquellos pacientes que sufren insuficiencia coronaria o cerebral para no provocar un descenso tensional excesivo. Así también en aquellos que padecen feocromocitoma, que es un tumor a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? ¿Por qué se produce el feocromocitoma? ¿Alguien me puede indicar? Doctora, el feocromocitoma se produce por un tumor en la médula suprarrenal que hace que se liberen un exceso de catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina, causando hipertensión y otros síntomas. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Diego Andrés Terrazas Vargas, 410. Creo que solo 3, 4 personas están participando, los demás no. ¿Qué pasó? Bien, Andrés. Bien, ahora vemos la reserpina. Esta reserpina se clasifica en 3 grupos, es decir, va a presentar 3 subgrupos, tales como el grupo de la serpentina, la agmalina y la reserpina propiamente dicha. A nivel del sistema nervioso central, disminuye su actividad, puede ser tranquilizante semejante a las fenotiacinas y hay una dependencia con tendencia suicida. Puede ocasionar parkinsonismo. A nivel del sistema nervioso autónomo,
puede causar disminución de la temperatura, salivación, ptosis palpebral, que es una caída de párpados superiores, y miosis, ¿no? Cuando hay contracción de la pupila del ojo. A nivel del sistema endocrino, hay un bloqueo en la secreción de las gonadotropinas, por tanto, se produce amenorrea en mujeres e impotencia en los hombres. A nivel del sistema gastrointestinal, aumenta la secreción gástrica de ácido por efecto vagal. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Puede ser por bloqueo simpático periférico o depresión al centro vasomotor. En este caso vamos a hablar de lo que son los depósitos de la adrenalina o PULS, que son de 3 tipos. El pool móvil 1, citoplasmático activo, el pool móvil 2, que es intragranular activo o acúmulo en gránulos activos, y el pool de reserva intragranular inactivo por combinación de la noradrenalina con adenosintrifosfato o ATP y cromogranina A, o acúmulo de reserva en gránulos inactivos. Y por tanto liberan solamente la noradrenalina al principio. ¿Cuáles son los efectos tóxicos? Son diferentes a nivel gástrico, pueden producir también a nivel del sistema nervioso, pueden producir depresión mental con tendencia suicida, ataques convulsivos, hay somnolencia, hay pesadillas, disminución de la libido, impotencia sexual, temblores, salivación, cólicos, vómitos, diarrea, ¿no? Producen diferentes tipos de efectos tóxicos. Así también, la reserpina está contraindicada en aquellos pacientes que padecen depresión mental, en la úlcera gastroduodenal y en la enfermedad de Parkinson. Bien, este otro grupo, que es la guanetidina, debrisoquin y betanidina, a nivel del sistema cardiovascular, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen el gasto cardíaco, lo que es la resistencia periférica total, disminuyen los vasos de capacitancia, es decir, que son aquellas venas que almacenan gran cantidad de sangre, son las venas grandes, disminución del flujo renal con aumento de la secreción de serina, es decir, hay una inhibición de la enzima convertidora. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Disminuyen las catecolaminas en el tejido. Hay bloqueo de liberación de noradrenalina en las terminaciones simpáticas postganglionares y disminución de las catecolaminas circulantes. Otras acciones pueden llegar a producir diarrea, eyaculación retrógrada y retención hidrosalina, es decir, de sal y agua. ¿Cuál es su farmacocinética? No son buenos por vía oral, no atraviesan la barrera hematoencefálica y pueden llegar a producir efectos tóxicos tales como náuseas, vómitos, diarrea, hipotensión ortostática, eyaculación retrógrada y retención de agua e insuficiencia renal, como vimos anteriormente. Está contraindicado en aquellos que padecen feocromocitoma, insuficiencia cerebrovascular e insuficiencia renal y coronaria. Los beta bloqueadores, lo hemos visto, como les dije anteriormente, disminuyen lo que es la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón. Si bien recuerdan, cuando hablamos de lo que es la presión arterial, hablamos de un cálculo, una fórmula, donde P es la presión arterial, Q es el flujo sanguíneo y R es la resistencia periférica total. Y de esa manera nosotros podíamos calcular lo que es la presión, ¿no? En este caso, estos medicamentos pueden llegar a disminuir lo que es la presión por 2 mecanismos. Disminuyen la fuerza de contracción y lo que es la frecuencia cardíaca. Así también pueden llegar a producir vasodilatación venosa, que pueden llegar a explicar los fenómenos de hipotensión ortostática, es decir, estos efectos o esta acción no solamente lo cumplen lo que son los beta bloqueadores, sino también los alfa, tales como la prazosina. A nivel del riñón se produce un aumento del volumen plasmático renal
y de la fibrilación glomerular. No existe modificación de la actividad plasmática de renina, aunque puede producirse cierta retención renal de sodio y puede llegar a producir edema. Llega a causar diferentes efectos tóxicos como sedación, somnolencia, hipotensión ortostática, ginecomastia en hombres, impotencia sexual, defectos en la eyaculación, galactorrea en mujeres por aumento de la dopamina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? La prazosina produce efectos antihipertensivos por vasodilatación arteriolar, lo cual actúa sobre receptores alfa-adrenérgicos a los que bloquea e impide la acción del neurotransmisor normal, que es la noradrenalina. ¿Cuál es su farmacocinética? No sirve por vía oral. Se biotransforma en el hígado, metabolizándose por demetilación e hidrólisis, y por lo tanto sus metabolitos se van a eliminar a través de la orina y a través de las heces, ¿no? También a través de eliminación biliar. Esto lo puede realizar en un porcentaje menor al 1%. Produce efectos tóxicos, tales como impotencia sexual, vómitos, diarrea, polaquiuria, retención de agua, sequedad de la boca y náuseas. Bien, este otro medicamento que es la hidralazina, a nivel del sistema cardiovascular, disminuye la presión arterial, aumenta el flujo renal, aumenta y coronario, aumenta la frecuencia cardíaca, por acción refleja produce taquicardia. Cuando observamos un electrocardiograma, vemos que los segmentos ST y T son indicadores de isquemia miocárdica relativa por aumento del trabajo cardíaco, ¿no? Entonces, en estos segmentos vamos a observar alteraciones. A nivel del mecanismo de acción, van a producir acción directa o por relajación directa del músculo liso arteriolar. Y otros efectos tales como temblor, dolor de cabeza e insomnio. ¿Qué efectos tóxicos produce la hidralazina? Taquicardia, dolor de cabeza, congestión nasal, mareos, dolor en el pecho, edema por retención hídrica, impotencia, alergia. También se observa anemia, leucopenia, aplasia medular. Cuando se observa una reacción al administrar la hidralazina, esto puede suceder en el 13% de los casos. Se puede observar situaciones donde la reacción puede ser leve, que consiste en un cuadro similar a la artritis reumatoidea y en las articulaciones se observa dolor y rigidez. En el caso de la acción severa, se observa un cuadro muy similar al lupus eritematoso sistémico. Está contraindicada en aquellos casos donde el paciente sufre de enfermedad coronaria. Bien, el minoxidil es similar a la hidralazina, excepto que no modifica el flujo sanguíneo renal. Tiene efectos tóxicos tales como la hipertricosis, que se utiliza para calvos, alergias, edema, retención hídrica, infarto agudo del miocardio, derrame pericárdico, aumento de la presión pulmonar. Y en este grupo también hemos visto los endovenosos, tales como el nitroprusiato de sodio. Al administrar por vía endovenosa, saben muy bien que la acción es mucho más rápida y es fugaz, y vuelve inmediatamente a subir la presión. Su mecanismo de acción es que dilata tanto las arteriolas como las venas, disminuye la poscarga como la precarga del corazón y produce vasodilatación renal, produciendo aumento de la renina. Pero así también puede llegar a producir efectos tóxicos, tales como astenia, depresión, desorientación, vómitos, náuseas, anorexia, alucinaciones, coma y finalmente muerte.
Hay que tener muy en cuenta la cantidad o la concentración que se tiene que administrar. Si existe una concentración de tiocianato en sangre, nunca debe ser mayor a 10 miligramos por 100 ml de sangre, ¿no? Porque puede llegar a ser letal. Se utiliza en casos de hipertensión maligna, en el caso de que la presión diastólica es mayor o igual a 130 milímetros de mercurio. Así también en aquellos que tienen este tipo de acción o de efectos. Por ejemplo, en el caso de, para que este medicamento o esta droga pueda mantenerse, se la tiene que tener conservada, protegido en un papel negro, es decir, tiene que estar muy fuera del contacto de la luz, ¿no? Porque se va deteriorando. Otro medicamento endovenoso, perdón, es el diazóxido. Este no actúa sobre las venas, inhibe la secreción de la insulina, aumenta la glicemia y es considerado como un medicamento diabetógeno. Está contraindicado en el infarto agudo del miocardio. Bien, tenemos ahora lo que es el captopril. Este es un medicamento mucho más activo. A nivel del sistema cardiovascular, lo que hace es disminuir la presión arterial en pacientes hipertensos. Tiene como mecanismo de acción inhibir o inhibición competitiva de la enzima convertidora de la angiotensina y liberación de la renina, es decir, actúa sobre angiotensinógeno transformando lo que es la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Cuál es su efecto tóxico? Normalmente el captopril lo que hace es producir insuficiencia renal, también puede causar pérdida del gusto, es poco tóxico, pero puede llegar a producir proteinuria, neutropenia cuando se observa a nivel del extendido sanguíneo, es decir, en la sangre, se observan neutrófilos en mayor cantidad y luego estos van bajando, ¿no? Por eso existe una neutropenia y posteriormente una agranulocitosis. También se observa erupciones cutáneas y artralgias. Bien. Bien, muchachos. ¿Hasta aquí está claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Este tema es más complementarios a lo que es parte de farmacología cardíaca, ¿no? Espérenme un ratito. Bien. Bien, muchachos. Hasta aquí, entonces, avanzaríamos lo que es la unidad de farmacología cardiovascular. Ya para la siguiente clase vamos a ver, hemos visto lo que es farmacología antiinfecciosa. Pienso que vamos a ver lo que es el sistema nervioso, ¿no? Entonces sería bueno que ustedes ya vayan repasando todo acerca del sistema nervioso central. Bien, a modo de informarles, muchachos, hasta la siguiente semana yo ya voy a tener las notas y vamos a fijar una fecha para que ustedes puedan revisar. ¿Ya? Así que no se preocupen. En sí no estuve con mucho tiempo, pero ya para la siguiente semana, como les digo, voy a tener las notas. Está bien, doctora. Bien, bien, muchachos, no hay dudas, no hay preguntas. Si no hay, quedaríamos acá.
Doctora, ¿podría explicarnos un poquito más del periodo refractario, por favor? ¿Ya? ¿En qué consiste o Sí, por favor. ya? ¿Por qué no me dijiste ese momento? Es que Con todo estaba gusto yo lo hablando, hago. doctora, y no quería interrumpirle. No, muchachos, para nada. Ustedes me dicen y yo con todo gusto vuelvo a repetir. ¿Ya? Como les dije, es un tiempo o es un periodo en el cual la célula excitable, ya sea una célula muscular o ya sea una neurona, responde a un estímulo. Y durante este tiempo no puede responder nuevamente a otro estímulo, incluso si es que este estímulo sea de alta intensidad, ¿no? A eso se refiere el periodo refractario. Por eso se clasifica en dos, lo que es el periodo refractario absoluto y el relativo. En el absoluto, en este caso la célula es incapaz de responder a cualquier estímulo, de igual manera no importa la intensidad. Y en el relativo, en este caso la célula entra en un periodo relativo en el cual puede responder a estímulos, pero solamente si son más intensos de lo normal. Esa es la diferencia entre los dos. Está bien, gracias, doctora. Bien, no tienes por qué, Alejandra. Bien, muchachos. No se olviden, les dejé esa tarea para aquellas personas que quieran tener participación, ¿sí? Todo entra a la nota. Si ustedes tienen participación, va a aumentar obviamente su nota, ¿sí? Traten de averiguar, traten de presentar los trabajos y todo eso vale. Bien, muchachos, entonces quedaríamos acá. Nos vemos la siguiente semana y tengan un buen fin de semana.